Buenísimo. Muchas gracias, Gastón, por la presentación y muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy día. Así como mencionó Gastón, hoy día vamos a hablar de la cobranza preventiva, acerca de qué es la cobranza preventiva y cómo la podemos implementar en nuestros negocios para mejorar la recaudación de los documentos. Y cuando hablamos de cobranza preventiva nos referimos a gestionar los documentos previo a la fecha de vencimiento. Esto vendría a ser todo lo contrario a una cobranza reactiva, que se refiere a empezar a cobrar un documento después de que pasó la fecha de vencimiento. ¿Ya? Y una cobranza preventiva de por sí logra varios efectos positivos, como por ejemplo mejorar el plazo de recaudación de los clientes, que los clientes que tienen el dinero antes para pagar no nos paguen previo a la fecha de vencimiento, y obviamente recaudar en el plazo correcto. Ahora, una principal estrategia de la cobranza preventiva podría ser, por ejemplo, enviar una primera notificación a los clientes una vez que les emitimos un documento. Es como un aviso de factura emitida. Y esta primera notificación es algo que se hace comúnmente y es una estrategia bastante efectiva, sobre todo, por ejemplo, en empresas que emiten el grueso de sus documentos en algún día específico del mes, ya que al enviar esta primera notificación se puede alcanzar a recaudar un alto porcentaje de los documentos emitidos ese mismo día. Lo importante en esto es no dejar pasar tiempo desde el momento en el que yo emito el documento hasta el momento en el que envío la primera notificación, ¿ya? Y algo que es súper clave también dentro de una cobranza preventiva es tener súper claro y hacer un análisis constante de cómo es mi cartera de clientes, saber si tengo clientes que son grandes, clientes que son súper pequeños y que trabajan pocas personas, clientes que son buenos pagadores, que se atrasan un poco más o que tienen un portal de pago, porque así voy a poder generar diferentes estrategias personalizadas según mi tipo de cliente y lograr así una cobranza efectiva. Y una cobranza efectiva en el fondo es una cobranza que tiene buenos resultados y que va siempre de la mano de un buen seguimiento de los documentos que están por vencer. Tienen que pensar que al final nos sacamos mucho enviando una primera notificación de factura emitida si después no vamos a hacer un seguimiento, porque ahí nos arriesgamos o hay un alto riesgo de que el cliente se vuelva a demorar en pagarnos ese documento. Y algo que hemos visto como en la trayectoria de Doomin es que la lógica habla de que las empresas suelen empezar a cobrar siempre los documentos que son de más altos montos. Obviamente los ponen como prioridad y los documentos que son de facturas más pequeñas los dejan como segunda prioridad o los dejan para el final. Y esto no es algo que esté mal, pero tampoco es algo que nos asegure mejores resultados, porque también nos hemos podido dar cuenta de que muchas veces el monto total de dinero que tienen pendiente es de puros documentos que son de montos muy pequeños y que se van acumulando con el tiempo. Lo que vamos a hacer ahora es revisar 4 variables que creo que son súper importantes que pueden analizar ustedes en sus negocios para poder aplicar una cobranza preventiva y que obviamente logre ser efectiva. El primer elemento que vamos a revisar es el plazo promedio de pago. El plazo promedio de pago es cuánto se demoran mis clientes en pagarme el documento en relación al crédito o al plazo que yo le entrego. ¿Y por qué es importante hacer un análisis de este plazo de pago para poder clasificar a mis clientes según sus créditos y también para poder generar estrategias según el plazo que yo les entrego? Por ejemplo, comenzar con aquellos clientes que están muy por sobre el crédito que yo les entregué para así poder mejorar el comportamiento de esos clientes. El segundo elemento que vamos a ver son los contactos. El contacto es la persona a la que yo quiero llegar, a la persona a la que yo le quiero cobrar. Y muchas veces pasan las empresas que no tenemos el contacto correcto de la persona a la que tenemos que cobrar e invertimos mucho tiempo en tratar de llegar a ese contacto correcto. Y una estrategia que pueden utilizar ustedes en sus empresas es tener una comunicación fluida con el equipo comercial o el equipo de ventas. Es muy importante que cuando ellos nos hagan el traspaso de estos clientes nuevos o de los clientes que ya teníamos, que ojalá vengan con el contacto correcto y si es posible, ojalá con más de un contacto. El beneficio de tener más de un contacto es que si yo le hago la cobranza más, en el fondo a varios, entre ellos se pueden traspasar la información y así podemos acelerar el pago de ese documento. Al final, el beneficio de tener los contactos correctos es, obviamente, optimizar tiempo y recursos. No sacamos nada con estar cobrándole a una persona que no está encargada de hacernos el pago, hacer la adecuada gestión, obviamente, de cobranza y también poder escalar a cargos más altos, posiblemente una jefatura, a un contacto de gerencia. Después viene el tipo de cliente.
es súper importante que en sus empresas puedan hacer un análisis cualitativo de cómo o qué tipos de clientes tengo yo en mi negocio. ¿Por qué? Porque de repente pasa que en muchas empresas hay un par de clientes o un grupo pequeño de clientes que son clientes, por ejemplo, clientes que son más grandes, clientes que son delicados o más complejos, y a ese tipo de clientes o a ese grupo de clientes yo les quiero hacer una cobranza especial o mucho más personalizada. No quiero que hacerles como una gestión de cobranza que sea masiva como quizás al resto de los clientes, porque son clientes que requieren de un trato especial. Entonces, al ustedes saber con qué tipos de clientes están trabajando, van a poder hacer una adecuada gestión de cobranza. Y el análisis, o sea, el último elemento que vamos a revisar es el análisis de facturación. Y esto obviamente va a depender de la industria en la que ustedes se manejen o de la actividad económica en la que ustedes trabajen. Y el análisis de facturación tiene que ver con poder identificar si es que yo en mi negocio, por ejemplo, emito el grueso de los documentos en un solo día del mes o a final de mes, por ejemplo. O si soy una empresa en la que se van emitiendo documentos día a día dependiendo de todo lo que todas las ventas que nos van llegando, los servicios que voy entregando. ¿Y por qué es importante saber cuál es mi tipo de facturación para poder planificar mejor la gestión de cobranza y también para poder mantener siempre buenas relaciones con los clientes? Al final, si es que tengo clientes, por ejemplo, a los que les emito muchas facturas en un mes o muchas facturas en una semana, no quiero llenarlo quizás de muchos avisos porque el cliente se puede hostigar un poco. Lo que queremos es hacer una adecuada gestión para ese cliente al que le emito un documento y, por ejemplo, agrupar todas sus facturas en un solo aviso. Después de haber visto estos 4 elementos, que sería buenísimo que ustedes pudieran analizar sus mismos negocios para saber todo lo que ya hablamos, podemos ejecutar diferentes acciones para obviamente lograr esta cobranza preventiva con buenos resultados. Y dentro de estas acciones es importante que puedan saber que, o que tengan presente que tienen que gestionar siempre, ojalá, los documentos desde que se emite el documento hasta que el cliente paga. También saber y poder identificar cuál es su tipo de cartera para clasificar a sus clientes y hacer una cobranza personalizada. Y ojalá también tener una gestión un poco más automatizada para ir enfocándose en esos clientes que requieren de algún llamado o de alguna gestión quizás un poco más específica. Ahora les quiero dar 3 tips que creo que son súper importantes a la hora de querer aplicar este tipo de cobranza y a la hora de querer mejorar obviamente la recaudación de los documentos. Y el primer tip tiene que ver con los recordatorios de cobranza. Es súper importante que al momento de aplicar una gestión preventiva en los recordatorios puedan empezar con un recordatorio al momento de la emisión y obviamente enviar recordatorios haciendo seguimiento. Y en este sentido tienen que tener claro que corren el riesgo de disminuir las probabilidades de pago en un 25% si esperan que pasen entre 60 y 90 días. Esto quiere decir que mientras más me demoro en enviar aviso o en hacer cobranza, más riesgo tengo de que el cliente se atrase en pagarme. O se los puedo decir de otra forma, mientras antes cobro, antes me pagan. Ya así es como una relación que se puede hacer. El segundo tip tiene que ver con la gestión preventiva de la cobranza, que es lo que hemos hablado todo este rato, y tiene que ver con poder implementar una cobranza preventiva a través de recordatorios, y en esto también se pueden apoyar de la tecnología, puede ser a través de correos electrónicos, puede ser entregándole un portal al cliente donde ellos puedan ver su estado de cuenta, donde puedan ver lo que está pendiente, y también es súper importante en este sentido que sus clientes tengan súper claro los métodos de pago o cuál es el plazo que se le asignó a ellos, e incluso ustedes pudiesen dar quizás un incentivo por el pago por turno. Y el último tip tiene que ver con apoyarse en un software de cobranza como Doomint, obviamente no lo podemos dejar fuera. Doomint es un software que obviamente apoya y automatiza la gestión de la cobranza. Nosotros estamos enfocados en una cobranza preventiva y lo que queremos es poder automatizar la mayor parte de su cartera para que se puedan enfocar ustedes en esos clientes que requieran de alguna gestión como un llamado o quizás un WhatsApp. Y en un software de cobranza como Doomint, ustedes pueden sincronizar sus documentos independiente del facturar que ustedes utilicen para gestionar la cobranza y también para poder llevar un seguimiento de todo lo que se ha hecho, un registro de las gestiones que están haciendo quizás los ejecutivos o las personas de cobranza, y obviamente poder mejorarles la recaudación y entregarles la visibilidad financiera.
Por mientras le comento, soy Víctor Arroyo, abogado de misabogados.com y juntamente con Domin vamos a hacer una revisión más o menos somera de lo que vendrían a ser las cobranzas judiciales en general y cómo afectó este tema de la pandemia del COVID-19 a las mismas cobranzas. Para eso haremos un brevísimo recorrido de cómo funciona en general nuestro sistema contencioso civil y particularmente el tema de cobranza. En el sentido más amplio, en virtud de que no queremos que esto sea o se sienta como una suerte de una clase, sino que queremos dejarles como las nociones más importantes con claridad para que les sirva a ustedes para que puedan mejorar el desempeño de la empresa. Entonces, para contextualizar un poco, en la próxima diapositiva señalamos que necesitamos señalar brevemente cómo funciona nuestro ordenamiento jurídico en materia civil, las cuales podemos señalar solo para efectos de esta presentación de la siguiente manera. Tenemos dos grandes casillas que son los juicios ordinarios y los juicios ejecutivos. Para esta presentación vamos a señalar como juicio ordinario, en el sentido más amplio, todos aquellos que se regulan de acuerdo a la cuantía de mayor cuantía, menor cuantía y mini cuantía. Para señalar muy brevemente es de 500 UTM hacia arriba es mayor, entre 510 UTM es menor y menos de 10 UTM es mínimo. Así como también vamos a encasillar en esta parte todos aquellos juicios especiales y juicios sumarios que puedan haber. ¿Ya? La idea es de que todos estos procesos puedan lograr una sentencia obviamente favorable y que el tribunal declare que se acogió la demanda que tú interpusiste. Por ejemplo, A demanda a B por la resolución de un contrato y la indemnización de perjuicios que sea por ejemplo, 10 millones de pesos. Asumiendo tú lograr una sentencia favorable, pasamos directamente a cobrar en lo que se llamaría el cumplimiento incidental que tú pides ante el mismo tribunal. Ese cumplimiento incidental de la sentencia lo vamos a asignar a lo que sería el juicio ejecutivo, que es el que nos interesa en esta presentación. ¿Qué es el juicio ejecutivo? Es aquel juicio en que yo puedo directamente pasar a cobranza o cumplimiento de una obligación contenida en lo que se llama un título ejecutivo, que vamos a asignar en el juicio ejecutivo. Entonces tenemos que hacer este versus entre el juicio ordinario y el juicio ejecutivo. Por ejemplo, si tenemos que decidir en qué procedimiento tenemos que cobrar una deuda, teniendo el juicio ejecutivo por un lado y el juicio ordinario por otro, la decisión obvia es ir directamente por el juicio ejecutivo. ¿Por qué? Porque, bueno, es un procedimiento muchísimo más breve en comparación. De hecho, la primera resolución sale una resolución que se llama el mandamiento de ejecución de embargo. Ese mandamiento comienza de inmediato con la orden para que se embarguen bienes del demandado para que se pague la deuda. Los términos probatorios son muchísimo más cortos en comparación que lo que sería un juicio ordinario o de un juicio sumario inclusive. Eventualmente si hay apelaciones en estas causas, tú puedes seguir cumplimiento pendiente de lo que resuelva la Corte de Apelaciones. Y ¿qué es lo que pasa? Otra cosa es que se puede mantener la deuda vigente una vez presentada la demanda muchísimo más tiempo. Existe una institución que se llama el abandono del procedimiento. En los juicios ordinarios o declarativos, que son los que señalamos antes, los de mayor, menor o mínima cuantía, así como los sumarios, tú tienes que mover la causa cada 6 meses. Eso en términos judiciales es relativamente poco tiempo. La gracia de un juicio ejecutivo es que ese plazo no es de 6 meses, sino que es de 3 años. Entonces, si tú quieres no perder la vía ejecutiva, tú presentas la demanda, lo notificas y puedes dejarlo ahí 2 años y medio y después seguir la cobranza. ¿Por qué? Porque tú tienes que evaluar al momento de la presentación de la demanda qué es lo que te conviene. Si pasar directamente a la cobranza, sabiendo que la empresa ejecutada, por ejemplo, no tiene fondos, o si esperar un tiempo y cuando tenga nuevos fondos, seguir la cobranza. La próxima diapositiva, como señalamos, todos los procesos buscan que se declare determinada situación que condene a la contraparte o que se condene también a la indemnización de un pago en específico. Entonces, devolviéndole un poco la definición, ¿qué es un título ejecutivo? Título ejecutivo, esta es la definición de texto, es aquel documento que incorpora cualquier obligación de dar, hacer o no hacer, que la ley le reconoce la suficiencia necesaria para que su cumplimiento se pueda exigir ante cualquier autoridad judicial o administrativa. En términos más simples y más en español, es un antecedente que tiene la facultad para que yo le pueda pedir al tribunal que ejecute de inmediato. Entonces ahí están 3 requisitos, que son que la deuda sea líquida, que no esté prescrita y que sea actualmente exigible. Que sea líquida es básicamente que pueda transferir el monto de la deuda a pesos. Por ejemplo, puede estar en UTM y a UF, eso lo podemos cambiar a peso y poder ejecutar. Luego que la deuda no esté prescrita. En todos los juicios ejecutivos, en general hay un plazo de caducidad, por decirlo de una manera,
en que tú puedes alegar alguna en la cobranza ejecutiva, por ejemplo, y para que tengan mucho ojo en los pagarés, por ejemplo, en las facturas, en las letras de cambio, que son documentos crediticios que tienen mayor relevancia y movimiento en estos tiempos, el plazo es corto, es de un año. Entonces, por eso, el tribunal va a revisar que no se haya transcurrido más de ese año y pasar directamente a la cobranza. También, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo presentar la demanda cuando está aún sin vencer la obligación, pero cuando yo notifique al demandado, mediante un receptor judicial, puede que haya transcurrido el plazo de prescripción. Entonces ahí tú tienes que evaluar si someterte a ese riesgo de notificar una demanda prescrita en estricto rigor o no. ¿Por qué? Porque la prescripción se tiene que alegar. Si tú no la alegas, el procedimiento sigue igual. Y tú tienes la oportunidad procesal para contestar de 4 días si te notifican en la misma comuna que sirva de asiento del tribunal. Por ejemplo, si tú vives en Santiago, comuna Santiago, y te notifica la orden de embargo, el mandamiento de ejecución de embargo del Tribunal de Santiago, se notifica y tú tienes 4 días para poner excepciones. Si te notifica en otra comuna, por ejemplo en Providencia, tú tienes 8 días para alegar todas las excepciones que encuentres pertinentes. Y ahí tú puedes alegar la prescripción. Y que sea actualmente exigible. En que sea actualmente exigible se hace referencia básicamente a que tú puedas a demandar de inmediato. Muchas veces, principalmente en los pagarés, tú tienes muchas cuotas, cuota 1, cuota 2, cuota 3, y cada uno tiene un vencimiento autónomo. Entonces, en este vencimiento autónomo, tú puedes alegar la prescripción de las anteriores o que no son exigibles las que todavía no vencen. Entonces, ahí está lo que se llama la cláusula de aceleración. Cuando hagan firmar un pagaré, que es lo que les recomendamos muchísimo, es que que señalen acá mismo en la cláusula de aceleración. Es decir, que si el demandado no te paga una cuota, tú puedas demandar ejecutivamente todas las demás cuotas que están posteriormente impagas. Si no está esa cláusula, tú vas, por ejemplo, un pagaré de 10 millones y solamente 3 cuotas están atrasadas y no tienes esta cláusula de aceleración, tú vas a poder demandar por estas 3 cuotas, no por todas las demás que vienen posteriormente. Entonces ese es un problema que se puede solucionar fácilmente, pero no todas las personas tienen ese conocimiento. Entonces, ¿qué títulos ejecutivos existen? En nuestro Código Procesal Civil hay un artículo que es el 434 que te dice 7 numerales de cuáles son los títulos ejecutivos que tú puedes alegar en un juicio ejecutivo. Como el código es relativamente antiguo, tiene algunos buenos años, dejó un numeral el último numeral, el número 7, y dice que tendrán mérito ejecutivo todas aquellas que regule la ley. Y en eso que regula la ley están las cosas que uno más ve en las cobranzas de empresas, que son principalmente cheques y facturas, y de repente los pagarés. Entonces tú puedes, claro, demandar por un pagaré, por letras de cambio, las facturas, las copias autorizadas de escritura pública, o confesión judicial o sentencia judicial, pero son poco vistos actualmente en el 2021, sino que solamente hay que ver pagarés, facturas y cheques, entre algunos otros documentos. Entonces, ¿cómo funciona a grandes rasgos la ejecución? Pasamos de diapositiva. Asumiendo que cobrando tú logras una sentencia favorable, tú pasas a demandar al ejecutado. ¿Cómo funciona esto? Va a un receptor judicial y notifica a la contraparte. Si la contraparte no alega ninguna excepción o defensa, y posteriormente, o si las alegas son rechazadas por el tribunal, tú pasas a embargar bienes. ¿Cómo funciona esto? Tú embargas bienes que sean de la universalidad jurídica del demandado. Esto involucra, por ejemplo, muebles, inmuebles, cuentas bancarias, vehículos, todo lo que sea de patrimonio y nombre del demandado. Una importancia mayúscula de esto es que tú tienes que evaluar y asesorarte para ver cuán conveniente es llegar hasta las últimas consecuencias de esta materia. Porque, por ejemplo, no es lo mismo demandar en una cobranza ejecutiva a Coca-Cola o a Molplazo, por decir algo, que a una empresa que está al borde de la insolvencia. Obviamente, el patrimonio que yo puedo ejecutar es mucho más pequeño en aquella empresa pequeña o que está al borde de la insolvencia. Y bueno, si por ABC motivos no tenemos éxito en la cobranza, podremos al menos tener esta suerte de premio consuelo, que sería eventualmente castigar la deuda, lo que implica indirectamente que tú puedas rebajar la carga tributaria que implica.
eventualmente contar también con un crédito fiscal si es que tú terminaste pagando IVA, pensando que te iban a pagar esto. Si bien es un poco más específica en la materia de la recuperación de tributaria, a muy grosso modo existe una circular en la próxima diapositiva que te da los requisitos para que en cada caso, para que tú puedas castigar la deuda y eventualmente ocupar este crédito fiscal. Pasemos de diapositiva. Entonces, hay una circular, como decía, del Servicio de Impuesto Interno. ¿Cuáles son tus gestiones que tienes que realizar para que tú puedas castigarle esta deuda y eventualmente tener estos beneficios tributarios? Entonces, esta circular, y que si bien es bien específica, pero vale la pena señalar, tú tienes 3 tramos. Hasta 10 UF es suficiente con las cobranzas extrajudiciales, con cartas, con llamadas, para que podamos declarar que se castiga la deuda. Luego, entre 10 y 50 UF, el servicio te pide que, además de eso, hagas un cese de las relaciones comerciales con esta otra parte. Y sobre 50 UF, tú tienes que hacer directamente ya la cobranza judicial con un abogado para que se intente la cobranza. Y en esos casos, el abogado tiene que generar este certificado de incobrabilidad para que se pueda seguir con el proceso posteriormente. Pasemos a la siguiente diapositiva. Los títulos ejecutivos que antes señalamos se clasifican a aquellos que se consideran perfectos y aquellos que se consideran imperfectos. Respecto a los primeros, los perfectos son aquellos que se bastan a sí mismos para que pasemos a cobrar la deuda en un juicio ejecutivo directamente. Esta deuda, tú la ejecutas directo, entonces el tribunal ordena que se embarguen los bienes y pasamos a rematar hasta el último momento. ¿A qué me refiero con esto? De que tú tienes que seguir el proceso hasta que se haga pago íntegro de la deuda. Y ahí tú tienes que hablar con el abogado que esté llevando la causa si le conviene o no. Porque, claro, muchas veces en cobranzas masivas de bancos, de instituciones financieras, de casas comerciales, esto se limita a que tú puedas señalar al servicio de que se hizo una cobranza que no tuvo éxito, porque financieramente hablando te sirve más eso que el recupero de los fondos. Porque muchas veces, como les decía, no hay de dónde cobrar. Pero cuando hay de dónde cobrar, claro, tienes que evaluar para ver cómo hacerlo de la mejor manera. Y los imperfectos, por otra parte, son aquellos que necesitan una gestión preparatoria, que se llama en Derecho, para hacer una cobranza ejecutiva de forma posterior. En esa materia vamos a limitarnos a señalar solamente para esta presentación, que serían las facturas, cheques y eventualmente reconocimiento de deuda, así como otros títulos adicionales. ¿Por qué? Porque las facturas y los cheques, como son documentos crediticios comerciales, tienen muchísima mayor facilidad de emisión y obtención. Entonces, vamos a ver un poco de las facturas y de los cheques, que son, como les decía, los instrumentos más importantes en estos tiempos de pandemia. Pasando primero en la próxima diapositiva a la factura. ¿Ya? Cada documento tiene su propio título y de la misma manera su propio procedimiento y sus propias excepciones. Previa a esta ley, 19.983, que regula la factura y la cesión de la factura y el mérito ejecutivo de esta, la forma de cobrar era derechamente con demanda ordinaria, con citación a confesar deuda, que básicamente implicaba que tú demandabas a la contraparte para que confesara la deuda, pero la defensa del demandado puede ser, obviamente, no, yo no debía eso. Entonces, hace no tanto tiempo se promulgó esta ley que hacía muchísimo más difícil que se lograse burlar los derechos del acreedor, blindando a las facturas con mérito ejecutivo previa gestión preparatoria. Entonces las facturas son de estos títulos que llamamos imperfectos, es decir, que necesitan esta gestión preparatoria y que una vez realizada pasamos directamente al juicio ejecutivo. Entonces, como tip, acá creo que es muy importante señalar que cuando usted, en su usuario de mi SI, del Servicio de Impuesto Interno, ven las facturas que se han emitido, hay un plazo de 8 días para que ustedes lo rechacen sin más. Y ahí se acaba directamente todo ese proceso. Si ustedes no lo rechazan, pasan a lo que se llama que aceptaron irrevocablemente la factura. Entonces, por eso que es muy, muy importante, al menos en mi consideración, es de que ustedes semanalmente, sin falta, se metan al usuario del Servicio de Impuesto Interno y revisen todas las facturas respecto de las cuales se emitieron contra ustedes. Porque ¿qué es lo que pasa? Si ustedes no la rechazaron en tiempo,
más allá de que eventualmente puedan ganar un juicio, y es muy probable que lo puedan ganar en un juicio en su contra por estas facturas que no emitieron, se van a tener que soportar toda la cobranza, van a tener que contratar a un abogado, el abogado va a tener que pedirles todas las pruebas que considere pertinente porque va a tener que defenderse de todas maneras. Básicamente, en un juicio ejecutivo, si tú no te opones, tú pierdes, ¿ya? Y ahí la cobranza sigue en adelante. ¿Cómo puedo rechazar yo la factura? Además del tema del servicio de impuesto interno que señalaba del usuario. Es devolviendo la factura o la guía de despacho, o reclamando contra el contenido o la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías que se haya señalado en la factura. ¿Ya? Entonces, ahora se hace la gestión preparatoria, notificar la gestión preparatoria si no hubo oposición, alegando, por ejemplo, la falsedad o no prestación de los servicios, principalmente, se pasa a tener por preparar la gestión preparatoria y pasamos directamente al juicio ejecutivo. Y el juicio ejecutivo es lo que explicamos, que es básicamente un juicio de apremio en que puede embargar todo lo que sea de patrimonio del deudor. Es muy importante esta materia porque al final la factura es el documento más relevante y que se ve más habitualmente en las empresas. Los cheques, los pagarés también son, pero son habitualmente una vía alternativa porque, por ejemplo, no te pagan la factura. Entonces, claro, ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva los cheques, que tienen hartas particularidades. Y bueno, yo creo que como tip es importante que lo tengan en claro de que la factura solo va a perseguir siempre o los pagaré, o en general los juicios ejecutivos al deudor, es decir, contra quien se emitió este documento. Pues los cheques tienen unas particularidades que vale mucho la pena revisar. Los plazos de prescripción comienzan a contar desde la fecha del protesto, no desde la fecha de emisión. Y para que ustedes puedan cobrar, para que nunca se les pase, son 60 días desde dentro del lugar que es la misma plaza, dentro de básicamente la misma ciudad en que se emite el cheque, o 90 días si es una plaza distinta. No cuenta la prescripción desde la emisión, sino que desde el protesto. Entonces, si yo cobro un cheque pasado este plazo, el cheque está caducado. Entonces, que nunca les pasa eso, porque eso básicamente es perder esta vía. Y tener que someterse a los juicios ordinarios, que, como decíamos al principio, son mucho más engorrosos. Para ver, por si acaso, un juicio ordinario podemos sacar una sentencia en más o menos 9 meses, un año. En un juicio ejecutivo podemos sacarlo de inmediato. Entonces los plazos de prescripción comienzan a correr desde el protesto y desde ahí tenemos un año para notificar. Dicha notificación la podemos realizar mediante un receptor judicial que es un ministro de fe en el plazo de un año. Y notificado, el demandado tiene que pagar el capital, los reajustes, los intereses corrientes y las costas del cheque, y ahí se termina ese proceso. Pero, a contrario censo, si no paga, podemos continuar la cobranza judicial. Y ahí es donde nace esta particularidad de los cheques. ¿Por qué? Porque los cheques tienen un delito asociado, que es el giro doloso de cheques. A muy grandes rasgos, el giro doloso de cheques existe cuando la cuenta contra la cual giraste el cheque se encuentra cerrada, es una cuenta inexistente, no hay fondos, o habiendo fondos tú los retiras. Entonces el protesto te va a decir de inmediato qué fue lo que pasó. Tú entonces, acreedor, puedes elegir el camino por la cobranza judicial, seguir la cobranza judicial de este cheque, o pasar directamente a la querella por giro doloso de cheque. Si tú decides la segunda, el demandado va a estar involucrado en una situación que le complica bastante porque básicamente te van a ofrecer un acuerdo. Tú como acreedor le vas a ofrecer un acuerdo normalmente. Págame la deuda o seguimos con este proceso. Y cuando este proceso involucra que tú puedas eventualmente cumplir alguna pena fictiva, claro, es un incentivo importante para que trates de llegar a un acuerdo y dejar este procedimiento de lado. Entonces, por eso es importante. Entonces, recuerden, es cuenta cerrada, falta de fondos o cuenta inexistente. ¿Ya? En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poquito de lo que sería la cobranza en situación de insolvencia. Es importante cuando se declara la insolvencia de una empresa, la superintendencia en un procedimiento judicial va a nombrar lo que sería un veedor de ese procedimiento. Y este va a entrar a reemplazar, por decirlo de una manera, al representante legal según los estatutos de la empresa que se llama fallida, esta empresa insolvente.
Eso importa porque yo ya no puedo demandar directamente por un juicio ordinario al representante legal según los estatutos, sino que al veedor concursal de este procedimiento. Bueno, estos procedimientos se pueden ver por una solicitud de un acreedor, la forzada, o la voluntaria. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Tú muchas veces tú tienes que ejecutar al demandado porque no te queda otra, básicamente. Tú tienes que, tú viste que falló la cobranza extrajudicial y preventiva, tienes que pasar directamente después a la ejecutiva, y estos juicios tienes que llevarlos en contra de ellos. Entonces, si se declara la insolvencia, se va a abrir una causa, y esta causa va a oficiar a todos aquellos tribunales en los que tú estás llevando las cobranzas, y se van a acumular en este procedimiento único de insolvencia. Entonces, ¿cuál es el problema al final? Es que tú puedes haber avanzado harto, pero todos los recuperos que tú no lograste ya en esa cobranza, se van a tener que pasar a acumular, y tú pasas a tener tu crédito que se llama balista en este procedimiento. Y no tiene ningún beneficio específico. ¿Cómo funciona la insolvencia? A muy grosso modo. El veedor va a ir incautando bienes, rematando bienes y pagando de acuerdo al orden de prelación de los acreedores. ¿Qué es el orden de prelación? El orden de prelación es un orden en que van a haber acreedores de una primera categoría hasta los de la última categoría. La primera categoría y en adelante van a estar involucrados, por ejemplo, las deudas laborales, fisco, los créditos prendarios hipotecarios, y así un largo etcétera, hasta que llegamos a los créditos balistas. Los créditos balistas son básicamente aquellos que no tienen ninguna preferencia, como podrían ser los cheques, las facturas, las sentencias judiciales, las escrituras públicas, así como cualquier otro título ejecutivo. Entonces, ¿me conviene o no verificar, por ejemplo, mi factura en los procesos de insolvencia, cuando lo más probable es que no me vaya a tocar ningún peso de los repartos que hayan, porque se los van a básicamente comer todos los laborales, los hipotecarios, el fisco, etc. Sí te conviene, ¿por qué? Porque tú puedes castigar la deuda y agarrar este beneficio fiscal de que si tú estás al día con el tema del IVA y pagaste el IVA por esta factura, tú puedes ocupar esto como un crédito fiscal. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo se puede defender a un deudor de la cobranza? Para no dar la lata de explicar una a una, el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil te señala una lista de 18 excepciones o defensas que puede alegar. Vamos a señalar, si bien hay una parte que señala que son la nulidad de la obligación, como se señala en la presentación, hay muchas otras que apuntan principalmente a atacar las formalidades del procedimiento. Cuando se falla alguna de estas formalidades se puede ganar eventualmente un juicio ejecutivo. Entonces por eso es importante que te asesores y veas bien la cobranza, cómo la vas a realizar. Las excepciones que tú puedes alegar en este artículo pueden decir relación contra la totalidad de la deuda, así como respecto de una parte específica de la deuda. Por ejemplo, tú puedes alegar la prescripción del mérito ejecutivo de algunas deudas. Entonces puedes prescribir solamente aquellas que involucren que ya haya transcurrido el plazo, no respecto de aquellas que no haya habido. Entonces tú puedes alegar esa defensa. ¿Ya? Y bueno, en la próxima diapositiva pasamos a hablar un poquito de qué fue lo que pasó acá en la pandemia. ¿Ya? Cuando salió esta ley, la 21.226, que regula todo lo que involucra el estado de excepción cómo se va a tramitar los juicios en general, se dieron estas directrices genéricas de cómo se iba a seguir la tramitación. Estas directrices las vamos a encasillar principalmente en tres puntos. Ya, primero, que no se pueden decretar diligencias por parte de los tribunales ni actuaciones que, si se realizan, puedan causar indefensión a alguna de las partes intervinientes, a consecuencias de la restricción impuesta por la autoridad. En la práctica, ¿cómo se llevó esto? Porque esta ley es de abril del año pasado. Yo creo que, al menos en mi opinión, esta ley, porque cambió mucho el paradigma de cómo tú, acreedor, cobras los juicios y tú cómo te defiendes como deudor, eh, tenía una idea de que fuese una ley con vigencia de unos 6 meses, 5 meses. Pero ya llevamos un año y contando hasta al menos el 30 de junio, que es cuando se levanta la excepción.
Bueno, entonces una de las cosas importantes es que los términos probatorios que a la entrada de la vigencia hubiesen empezado a correr se suspenden, y también que los que comenzaron dentro de esto se suspenden también, hasta 10 días después de que se levante el estado de excepción. Eh, y un último punto, muy relevante particularmente para esta presentación, es el artículo 8º, que señala que con la sola presentación de la demanda ejecutiva se entiende interrumpida la prescripción. Por ejemplo, yo tengo un pagaré que vence el día de mañana, 30 de abril. Yo interrumpo la prescripción con la notificación judicial. Si yo presento en tiempos sin esta ley, normales, la demanda, yo tengo que notificar hasta mañana la demanda, cosa que en la práctica es imposible porque el tribunal primero tiene que pronunciarse y dar la orden de notificar. Pero esta ley señala que yo puedo presentar la demanda hoy y notificarla hasta 50 días después de que se levante el estado de excepción. Entonces, básicamente, no hay un plazo fijo porque este plazo va asociado también a las prórrogas del estado de excepción que hayan. Entonces, ahora estamos hablando del 30 de junio. Pero yo creo que del 10 de junio en adelante va a estar en todos lados las noticias de si se pidió o no la renovación del estado de excepción, porque es en virtud de este que existe el paso, o sea, la fase 1, fase 2, el plan paso a paso. Y sin eso no pueden haber cuarentena. Entonces es incierto hasta el 30 de junio qué es lo que vaya a pasar, pero una vez que llegue esa fecha, vamos a pasar directamente a seguir con estos procesos con cualquier, o sea, con total normalidad. Así que bueno, Gastón, te doy el pase. Eso sería nuestra presentación del área más judicial. Así que, bueno, quedamos atentos a las preguntas. Muchas gracias, Víctor. Súper completa la presentación. Tenemos súper hartas preguntas. Se repitió harto la pregunta de si se va a enviar la grabación del webinar. Y sí, a todos los asistentes se va a enviar la repetición del webinar y va a estar disponible en YouTube también. Y la presentación en el PPT también se va a compartir. Vamos a partir con las preguntas. Ya, Stephanie pregunta, ¿cómo realizan la cobranza una vez que ya está vencida la factura? Me pasa que llamo desde un solo teléfono y ya no me contestan porque creo que registraron mi número. Llevo meses llamándolos. ¿Por casualidad tienen algún programa o algo que les genere números ficticios para que contesten los clientes? Algunas de las facturas que cobro en su momento estuvieron con proceso extrajudicial, pero no hay caso. Me imagino que va más como por la parte tecnológica la pregunta de Stephanie. Yo creo que sí hay programas que te cambian el número de teléfono. No sé, Víctor, si tú podés como dar como un feedback de eso también. A ver, Stephanie, te cuento. Cuando se te vence, hay una cosa que se llama el mérito ejecutivo de la cobranza de algo, así como el mérito ordinario. El mérito ejecutivo vence una vez que transcurre este plazo breve, por ejemplo, de un año desde que se debió haber pagado esta factura. Pero tú no pierdes el mérito ordinario. Entonces tú tienes dos alternativas. Hacerlo mediante una situación de compensar deuda, que puede ser que tenga un buen resultado, o lo que nosotros recomendamos es que hagas directamente un cobro de peso. El cobro de peso, si bien va a ser una vuelta más larga, te va a ayudar a que va a lograr esta sentencia, y con esta sentencia vamos a pasar directamente a hacer la cobranza igual. Entonces, claro, tú lo tienes que ver siempre de la manera, me conviene más llegar a un acuerdo o no llegar a un acuerdo. Tú en las demandas, tú puedes señalar un correo de contacto, por ejemplo. Y tú cuando notifiques, por ejemplo, esta deuda prescrita, puede ser que el demandado, como diga, me voy a meter en un atado, va a durar mucho tiempo este problema. Eventualmente, la deuda que tú tengas que pagar va a ser no solo la deuda, sino que con los reajustes y costas pertinentes. Entonces, con ese contacto muchas veces pasa que te contactan por fuera con este correo, y tú puedas lograr hacer algún acuerdo. Si
si bien no siempre el acuerdo puede ser por la totalidad de la deuda, pero tienes que evaluar. Me conviene llegar hasta el último, arriesgar hasta llegar hasta el último momento, o directamente acepto este acuerdo que se me está ofreciendo. Entonces, no se te acaban las vías, solamente que cambian. Respecto al programa informático, claro, yo creo que Gastón es más indicado para responder eso. Y respecto de la factura de cobro, en su momento estoy cuando, claro, si extrajudicialmente no funciona, dependiente del monto, tú tienes que limitarte solamente a hacer el juicio ejecutivo. No es que tú tengas una alternativa relevante o real de tomar otro camino. Así que tienes que limitarte a lo que se te dio en el camino para hacer esta cobranza. Perfecto. Una pregunta para Javiera, un espectador anónimo. Pregunta, ¿cómo se puede gestionar la cantidad de email de notificación a los clientes para que estos no se transformen en spam? Ya. A ver, es súper importante en este sentido lo que les mencionaba al principio de la conversación, que tiene que ver con analizar bien en mis tipos de clientes y tener una buena relación con ellos. Lo que yo quiero lograr es tener una buena relación con ellos siempre, a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque si no puede pasar y ustedes se tienen que hacer la pregunta ustedes mismos de cada cuánto tiempo les estoy enviando un correo, les estoy enviando o les estoy cobrando todos los días, cada cuánto estoy gestionando estos documentos. Quizás uno los está hostigando y es por eso súper importante, como les decía al principio, que conozcan su cartera de cliente, que también les puedan decir a ellos, en el minuto en el que ellos contratan sus servicios o sus productos, poder decirles cómo va a ser la cobranza ahora en adelante o en su negocio, para que mantengamos una buena relación y ellos no los envíen a spam o no respondan los correos y todo. De hecho, en Doomint, hace harto tiempo ya, y lo que hicimos fue generar un aviso, que es un primer aviso para notificarle a los clientes, de nuestros clientes, que la cobranza se va a hacer a través de esta herramienta donde ellos van a recibir correos periódicamente, donde la insistencia obviamente lo eligen nuestros clientes, para hacer la cobranza. Y así con esto evitamos que algún cliente se sienta agobiado de todos estos avisos que les van llegando a cobranza. Eso. Víctor, una pregunta que dice así, respecto a las gestiones judiciales, la nueva normativa del Servicio de Impuestos Internos que te permite castigar la deuda antigua sin certificado judicial, hoy te permite evaluar si los costos judiciales son mayores que la deuda impaga, por lo que el tema del costo-beneficios también debe ser considerado en este proceso. Absolutamente, al final por eso es que uno tiene que evaluar cuál es la conveniencia. El Servicio de Impuesto Interno sabe más o menos cuánto es lo que te cuesta un proceso. Para que se haga una idea, todas las gestiones de un receptor judicial, que el ministro es el que hace las notificaciones, los embargos, los lanzamientos, tienen un importe importante. Por ejemplo, yo identifico la demanda con 50.000 pesos, 60.000 pesos más o menos. Luego yo tengo que embargar los bienes muebles. Embargado los bienes muebles es otro importe un poco mayor. Luego tengo que hacer el retiro de esos muebles para pasarlo al martillero y el martillero tiene que rematar. Entonces, si bien este ejercicio lo puedo hacer de forma indefinida, habitualmente tú tienes que considerar que los bienes que tú ejecutas de una persona natural habitualmente son, si no tienen una cuenta corriente o un bien inmueble que es muy distinto, vendrían a ser los bienes muebles que tienen en la casa. Entonces los bienes muebles, pónganse ustedes por ejemplo, involucran los sillones, la mesa de centro y, no sé, la televisión. ¿Cuánto es lo que yo estoy dispuesto a pagar en un remate por eso? Habitualmente muy bajo, entonces claro, el servicio va a saber que esa cobranza no tiene muy buen pronóstico y va a castigar con mucho menos solicitudes para hacerlo a ustedes. Perfecto. Hay una pregunta de Marco. Dice así, estoy de acuerdo con la cobranza preventiva y según mi cartera de clientes creo que debería ser aplicada solo a ciertos clientes. Para lograr esto me gustaría tener la opción de crear clasificación de cliente, ejemplo, premium, preferente, masivo, y que luego pueda crear recordatorios específicos para estas categorías. ¿Es posible hacer esto por Doomint sin tener que modificar todos los contactos? Me imagino que un usuario de la plataforma, Javiera.
Sí, Marco, de todas maneras sí se puede, es algo que ya tenemos solucionado en Doomint, y de hecho, qué bueno que tú mismo pudiste hacer el análisis para saber que hay clientes a los que les puedes hacer envíos de cobranza preventiva y hay clientes a los que no quieres hacerle ese tipo de cobranza. Así que de todas maneras en Doomint sí se puede lograr eso, a través de tipos de contacto. Perfecto. Nelson Poblete pregunta, ¿el pagaré prescribe en un año contado de la fecha de su suscripción o de la fecha de vencimiento de la última cuota? Víctor. Los pagarés son, por decir una manera, son muchos pagarés cuando hay cuotas. Cada cuota prescribe autónomamente. Entonces, claro, tú puedes tener una de 50 cuotas y puedes ejecutarlas todas o no. Entonces, no desde que tú la suscribes, es desde la fecha de vencimiento de cada cuota. ¿Qué es importante en esto? Cuando ustedes tengan que firmarle a sus deudores, por ejemplo, como otro tip también adicional, un pagaré, pongan siempre esta cláusula de aceleración. Es decir, si no me pagas una, puedo acelerar de acuerdo a lo que yo quiera la totalidad de la deuda, y también háganlo pagar sí o sí el impuesto a la ley de timbre y estampilla, que es un requisito para los pagarés. Entonces eso lo pueden pagar directamente en la notaría en que firmen el pagaré. Así que, bueno, siempre que firmen un pagaré, timbre y estampilla, cláusula de aceleración, sí o sí. Si no, al final la deuda básicamente es potestativa del demandado de pagar o no. Y tú vas a tener que cobrar solamente lo vencido. Entonces, es cuota a cuota, cada una tiene un vencimiento autónomo. Perfecto. Otra pregunta, el tema de cobranza para los clientes que pagan bien no es el problema. El tema es para los clientes que históricamente tienen mal comportamiento de pago. A estos últimos, aunque les envíes un mail todos los días, no tendrás el resultado esperado. ¿Cómo se enfrenta estas situaciones antes de llegar a un proceso judicial o extrajudicial? Yo creo que esta pregunta puede ser para los dos. Javi, si tú puedes partir. Sí, obvio. Creo que todo este tipo de preguntas que se refieren como a los clientes que tienen mal comportamiento, creo que también tenemos que hacer el análisis como empresa de qué estamos haciendo para que algún cliente tenga este mal comportamiento, por qué lo está teniendo. Quizás él está con problemas de caja, quizás, no sé, nosotros le estamos cobrando muy insistentemente. Se tiene que hacer ese análisis porque va a depender de eso el comportamiento que está teniendo el cliente. Ahora, creo que es importante también que puedan, antes de enviarlo a cobranza extrajudicial, de hacer quizás una publicación en DICOM, probar quizás otro tipo de cosas, quizás no correos, quizás hacer un llamado, pueden probar de otro teléfono, quizás un WhatsApp. Si ya de frente el cliente no les está respondiendo, creo que ya es momento, y la factura está muy atrasada, creo que ya ahí es momento de quizás hacer un tipo de cobranza extrajudicial o prejudicial. Pero si no, creo que habría que ver y preguntarle al cliente por qué está pasando esto, por qué el cliente se está atrasando, qué problema está teniendo, poder entenderlo, e incluso en muchas ocasiones se puede llegar a tener un compromiso de pago, pueden hacer un plan de pago. Quizás si el cliente está muy complicado me puede pagar en cuotas, podemos fijar fechas, siempre hay soluciones en ese tipo de casos. Víctor. Claro, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, claro, hay que evaluar cada cliente, pero si el cliente es complicado, hay que ver el monto de la deuda, porque si te conviene estar, claro, cuánto es lo que te cuesta estar con este cliente complicado. Entonces, bueno, es cierto, yo creo que el recupero comienza siempre muy arriba, cuando tú tienes que hacer las cuentas extrajudiciales, pero a lo largo que pasa el tiempo va bajando. Entonces, si tú tienes un cliente complicado, tú tienes que evaluar cuán conveniente es seguir con este cliente por un lado, y después directamente pasar a la cobranza judicial. Porque claro, seguir con este cliente muchas veces te puede significar más problemas que utilidades y mucho más trabajo, tanto de cobranza, que hay que evaluar si es que te vale la pena, pero si hay que llegar a la cobranza judicial, no te puedes escapar de eso. Sí, muy cierto. Javi, Daniela Torres pregunta, ¿en Doomint se pueden segmentar los clientes para que reciban recordatorios con distintas frecuencias? Sí, sí se puede. Me puedo demorar mucho en explicar esto por acá, pero en Doomint se puede separar según los tipos de contacto,
se crean recordatorios para cada tipo de contacto y se clasifican y se van enviando los correos a los tipos de contacto que están agrupados que yo les quiero enviar. Pero si todos son Dooming, como si tienen preguntas acerca de si se puede segmentar a clientes según, da lo mismo la segmentación que quieran hacer, puede ser según el tipo de cliente, según el tipo de contacto, según el tamaño de la empresa, etcétera, sí se pueden clasificar para poder hacerles cobranza personalizada a estos diferentes tipos de clientes. Perfecto. Eduardo pregunta, hola, buenos días. Quisiera saber, ¿qué se puede hacer legalmente con los clientes morosos cuando estos no son empresas, sino que son administraciones de edificios que son en su mayoría, o sea que en su mayoría caen en morosidad por falta de pago de los propietarios de los edificios? Y en otras ocasiones son administraciones que, pese a tener dinero, simplemente no pagan y se aprovechan de los proveedores que prestan servicios a los edificios. La ley de copropiedad igual diría que primero hay que hacer una prevención, porque no es tan simple muchas veces generar el root de la comunidad. Entonces, cuando se genera, tú ten mucho cuidado de que eh, facturas, por ejemplo, contra lo que es la representación, o sea, la comunidad, porque muchas veces, derechamente, son chantas que te generan una SPA, por ejemplo, sin movimiento y después la dejan sin que le facturen a ella y nunca más me he visto. Entonces, tengan cuidado porque igual sigue siendo una persona jurídica distinta a la comunidad. La comunidad, cuando son edificios relevantes o más o menos nuevos, se tiene que crear un RUT por la propia inmobiliaria. Entonces, te deja la comunidad andando con el RUT respectivo y eventualmente la administración tiene que abrir la cuenta corriente. Entonces, cuando son edificios relativamente nuevos, tú tienes que tener cuidado de que el RUT contra quien estás emitiendo corresponde efectivamente a no a una SPA, sino que a una comunidad de copropietarios. Y esta comunidad de copropietarios tiene el mismo patrimonio, de hecho, por ley tienen que tener un monto de reserva y se tienen que pagar ahí todos los gastos comunes. Entonces, cuando tienes esa certeza de que estás facturando bien contra quien corresponda, la cobranza no es muy distinta. Tú tienes que pasar a notificar al que corresponda como representante legal de la comunidad de copropietarios y seguir la cobranza respecto de lo que sea toda la comunidad. Y recuerden, cuando tú compras un departamento, tú tienes un reglamento. ¿Qué es el reglamento? Que tú tienes una cuota de derechos respecto de la totalidad de los bienes comunes. Entonces tú puedes seguir embargando respecto de la comunidad completa. Un espectador pregunta, ¿en Doomit se puede sacar un reporte de fecha de emisión y fecha en que se ejecutó el pago? Sé que se puede ver individualmente, pero masivamente para extraer Excel y hacer un catastro de comportamiento de pago. Sí se puede. En Doomint ustedes pueden descargar toda la información de sus facturas, pueden filtrarlas por el estado, por fecha, por segmento que hayan creado. Se puede descargar toda esa información en Excel para que puedan hacer el análisis completo. Perfecto. Bueno, estamos terminando. Quedan muchas preguntas, por lo que les voy a pedir a los que quieran recibir una asesoría que dejen en la sección de preguntas su correo electrónico y teléfono y nombre para poder contactarlo y recibir una asesoría por parte de Dooming. También, no sé, Víctor, si podemos dejar tu correo electrónico para que se contacten contigo por si tienen Por alguna supuesto. duda, Claro, salir de algún problema puntual que tengan los asistentes al webinar. por supuesto. El correo es contacto@misabogados.com o victor@misabogados.com. Ahí nos contactan y Sí, vemos cómo lo podemos vamos a escribir ayudarlos. en la parte del chat. Voy a escribir. A ver, dame un segundo. Para que nos pongamos en contacto. Yo creo que el tema de cobranza está súper potente en la época que estamos pasando, por lo que nunca es malo generar una línea de contacto directa. Vuelvo a repetir, por si no quedó claro, que si alguien necesita una asesoría gratuita, que deje su número de teléfono, su correo electrónico y su nombre para poder realizar el contacto. Sabemos que hay muchas preguntas, hay más de 100 preguntas, entonces
ya nos damos cuenta que hay mucha inquietud por resolver ese tipo de problemas de parte de los equipos de cobranza y las áreas de finanzas. Voy a escribir acá Víctor @misabogados.com, ¿verdad? .com y contacto @misabogados.com. .com. Perfecto. ¿Y tu mail, Javiera, también, para que quede registrado? Javiera@dumint.com. También cualquier duda que tengan acerca de cómo @dumint.com. funciona en la plataforma o dudas que tengan generales de cobranza preventiva, los podemos apoyar ahí. Exactamente. Ahí, no sé, respóndame en el chat para ver si pueden ver los mails. Ahí Perfecto. quedó Víctor @miabogado y Javiera@dumint.com. También hay una plataforma en Perfecto. nuestra oficina que no sé cómo voy a compartir, que es misabogados.com/ayuda-cobranza. Porque ahí te pueden Perfecto. contactar directamente de forma posterior. www.misabogados. misabogados.com/ayuda-cobranzas. Por ahí te pueden contactar directamente más rápida, de forma más rápida. Buenísimo. Ahí quedaron. Recuerden poner número de teléfono para que los podamos contactar. Si son clientes de Dumint, también sería bueno que le escribieran a Javiera si tienen alguna duda respecto a la segmentación de clientes. Ahí Marco creo que es cliente que es desde Servipack. Súper importante que nos pongamos en contacto ahí para armar un plan de segmentación de clientes y de tener recordatorios personalizados dependiendo del tipo de cliente. Bueno, eso sería todo. Dar muchas gracias a Víctor y a Javiera, súper buena la presentación, y esperamos que haya sido una ayuda a todos los que asistieron y que puedan ir resolviendo con estos tips y consejos los problemas de cobranza que tengan en sus organizaciones o en su empresa o en su emprendimiento. Así que muchas gracias. Gracias a todos por participar. Luego a todos. Un gustazo. Chao, Chao, chao. chao, que estén muy bien. Chao, chao.